Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hoy tenemos en nuestro programa, es un tiempo que no dialogábamos con él, un hombre de gran envergadura, de gran capacidad, un hombre que estudia y analiza los temas en profundidad y con gran objetividad. Que va a estar en La Plata, en la Universidad de Itela, y bueno, en mil lugares, pero vamos a hablar de los temas que hoy nos preocupan enormemente a los argentinos ante este proceso electoral para el cual faltan prácticamente 40 y tantos días. Yo diría que en la política argentina 40 y tantos días son como 4 años, diría yo, porque cambian tanto las cosas de un momento a otro, que qué mejor que hablar hoy con una persona que tiene seriedad, responsabilidad, objetividad, por el cual yo siento profundo respeto y afecto. Me refiero al doctor Daniel Artán. Querido Daniel, yo sé que te has brindado enormemente para estar hoy en nuestro programa teniendo en cuenta todos tus compromisos del día. Así que yo te agradezco profundamente que estés y te pregunto cómo estás viendo este proceso difícil, complicado, en el cual cada uno dice hoy un rato una cosa, a la hora y media otra. Por ejemplo, yo veía hoy el Milei con Barrio Nuevo, que, que Massa también, etcétera. Así que a veces no sabemos cuál es el verdadero camino a transitar para que las cosas se hagan con seriedad y en beneficio de todos los seres humanos, de todos los argentinos, a los cuales también yo diría, y con esto te dejo a vos, tendrían que asumir la responsabilidad de utilizar el instrumento del voto para poder marcar el camino que tenemos que transitar. Así que te agradezco mucho, Daniel, que esté con nosotros hoy y te dejo que encares como quiera el problema de este momento, de este día jueves, el cual no sé, sabemos cómo empieza, pero vemos cómo termina en cuanto a eh, la postura que va a asumir cada uno de los participantes en esto. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme. Yo la primera cosa que empezaría es, después del dato de inflación de ayer, queda claro que Sí. el gobierno ha demostrado tener una incapacidad para entender el problema inflacionario y por lo tanto está muy lejos de poder encontrar una solución. Pero además en esta rareza que tener el ministro de Economía como candidato del oficialismo en la elección presidencial, genera un deterioro de la situación porque primero el gobierno hace una devaluación sin plan, lo cual terminó impactando rápidamente en la tasa de inflación, y después lanza una cantidad de paliativos en una suerte de plan Platita 2, que cuando uno revisa lo que pasó con el plan Platita 1 en el camino a las elecciones de medio término, unos meses después la inflación se aceleró, porque como el gobierno no tiene financiamiento, cualquier medida que rebaje impuestos o que aumente el gasto genera una presión sobre el Banco Central que termina emitiendo más para el Tesoro y eso a la larga o a la corta termina impactando en la tasa de inflación. Y ahora, bueno, el gobierno está primero y en alguna medida también haciendo campaña con plata de otro, ¿no? Primero empezó con un bono compensatorio para los trabajadores registrados, que los que son empleados del gobierno nacional lo paga el gobierno nacional, pero después incluyó a empleados de provincias y municipios y a empleados del sector privado que van a tener alguna compensación eventualmente con contracontribuciones patronales. Después está esta propuesta de prácticamente eliminar el impuesto a las ganancias para los trabajadores en relación de dependencia. Y ahora la compensación de IVA para 9 millones de personas hasta 18.000 pesos por mes.
todo eso no tienen la plata para hacerlo. Entonces, en definitiva, va a terminar impactando en una mayor tasa de inflación, no en forma inmediata, pero sí está condicionando las tasas de inflación de los primeros meses de gestión de la futura administración que asuma el 10 de diciembre. Entonces, es una gran irresponsabilidad y que lamentablemente las consecuencias las vamos a pagar, bueno, los 40 y pico millones de argentinos. Ahora, yo digo, Daniel, querido, vos hablabas de la inflación, que sin duda alguna es una cuestión que preocupa enormemente. Hasta yo siempre sostengo que corroe el bolsillo de todos, no solamente los menos prudentes, sino que también es inmoral, en definitiva, la forma que está llegando. Ahora, yo digo, se hace un plan, el candidato a presidente y ministro de Economía aparece con un plan así, de un día para el otro, en distintos lugares, tratando de recomponer la imagen que venía muy deteriorada. Pero por el otro lado vemos también que las internas, el excesivo internismo que existe en los partidos políticos que pasaron las PASO, o casi todos, que Cambiemos, por ejemplo. Vemos que Mauricio Macri dice: yo voy a apoyar a Patricia Bullrich. Por el otro lado, el sector de, creo que Lidita Carrió también habla hoy, por lo menos el otro día, la declaración del doctor Ferraro, que habla de que el lilismo, diremos, apoyaría por este lado. Pero esto es, o esta es, mejor dicho, una cuestión que se sucede en una determinada hora del día, o en el día, a lo mejor, después varía fundamentalmente. Vimos lo que pasó en Santa Fe el otro día, la elección donde hubo participación de distintos sectores políticos y donde el gobernador, que en principio había pintado muy bien cuando estuvo en el Senado Nacional, etc., pierde hasta creo que en su propia ciudad, en Rafael. Es decir, lo que quiero significar con esto es que hay una falta de consistencia y de coherencia en la dirigencia política, en la que yo me incluyo a lo mejor también. Pero lo que quiero decir es que alguna vez tenemos que pensar verdaderamente en serio. Y ayer veo una información de que Javier Milei quiere eliminar la ley de coparticipación, que en la reforma del 94, artículo 75, inciso 2, establecía cómo se iba a instrumentar y se dejaba una cláusula transitoria, la sexta, que 2 años después había que terminar de sancionar una nueva ley. Porque la vigente, Daniel, y con esto te dejo a vos que veas, porque es un tema trascendental. A mí cuando me tocó gobernar mi provincia lo hice sin ley de coparticipación. La vigente es de 1988, donde yo ya la voté como senador. Y del 88 a la fecha, a pesar de lo que dije, el 75, inciso 2, y la cláusula transitoria que en el 96 había que tener una nueva ley, no existe hasta ahora la concreción de lo que dice la Constitución. ¿Sí? Son cosas que realmente preocupan porque 3 provincias grandes prácticamente adquieren todo lo que significa para que un país no pueda crecer armónica y equilibradamente. Así que yo vos que sabes mucho más que yo, me gustaría que plantearas o que dijeras cuál es tu opinión al respecto de un tema vital, fundamental para el crecimiento igualitario del país. Bueno, primero sobre tu primer comentario o reflexión, yo trataría de rescatar que en la elección de agosto lo que ha habido es más de 60% del electorado apoyando una visión distinta de la que ha sido el kirchnerismo, que ha gobernado el país buena parte de las últimas 2 décadas.
en materia de participación del Estado en la economía, pidiendo un Estado más chico, en materia de presión tributaria, pidiendo menores impuestos, y en materia de equilibrar las cuentas públicas lo más rápido posible, entendiendo que esto está detrás de la inflación. Después tienen diferencias notorias que todos conocemos, La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio en otras áreas, pero hay, me parece, si querés, una suerte de cambio de época que habrá que ver después si termina en un programa económico coherente y realmente en algo que permita estabilizar la economía y sentar las bases para el desarrollo. Pero, a ver, las primarias obligatorias es una cuestión que inventaron, creo que fue Néstor Kirchner, que es medio raro porque se hacen todas al mismo día. Es natural que si hay primarias haya competencia y esa competencia pueda tomar niveles altisonantes, pero vos mencionaste el caso de Santa Fe. Yo diría, si hubo algún lugar en la Argentina donde la primaria dentro de Juntos por el Cambio fue altisonante, fue en Santa Fe, y eso no obstó para que el ganador de esa primaria arrasara en la elección hace una semana. Entonces, me parece que no es porque hubo interna en Juntos por el Cambio que la cosa se complicó, porque no pasó en la provincia de Santa Fe. Me parece que lo que ha irrumpido es una tercera fuerza con una visión, si querés, que recoge votos de mucha gente cansada de los fracasos de la Argentina y que se lo atribuyen a la dirigencia política, que ven que es más o menos la misma en los últimos años. Pero bueno, es una interpretación personal en un área que no es mi fuerte, ¿no? Yendo al tema coparticipación, la coparticipación hay dos discusiones. Uno es cómo se reparte entre nación y provincia, lo que se llama la distribución primaria, eso no es lo que vamos a hablar ahora. Y después está la distribución entre provincias. La distribución entre provincias, que es la distribución secundaria, la ley actual de coparticipación, cuando vos miras los porcentajes que se lleva a cada provincia, y esto hay muchísimos estudios hechos al respecto por colegas varios, o sea, si querés, los Sanguinetti, pero varios más, digamos, gente de la Universidad de La Plata. Vos no tenés forma de explicar por qué cada provincia tiene el porcentaje que tiene. Y esto tiene una explicación histórica, porque lo que se hizo en la ley del 88, si querés con algunas diferencias de decimales, fue validar los coeficientes, la forma en que se venía distribuyendo el dinero entre las provincias en un periodo donde no hubo ley de coparticipación. Entonces era ad hoc, que fue el periodo 85-88. Eso es la primera cuestión, no hay ninguna explicación de por qué hay provincias con un nivel de desarrollo que están favorecidas en la distribución secundaria en relación al indicador que quieras mirar y otras que son parecidas que están castigadas. Después hay otra cuestión clara, que hay una gran perjudicada, que es la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene un coeficiente de coparticipación de 18 puntos, si no recuerdo mal, y genera el doble. Entonces cuando vos mirás en los libros de finanzas públicas, te dicen, bueno, mira, en principio no hay mucha lógica en la distribución regional de recursos, porque puede ocurrir que uno esté sacándole plata a los pobres de las provincias ricas para que terminen los bolsillos de los ricos de las provincias pobres, porque en todas las provincias hay familias adineradas y familias pobres. En realidad la distribución tiene que ser a nivel de personas. A nivel del país, los que estamos en mejor posición económica tenemos que pagar más impuestos, en particular a través del impuesto a las ganancias, los impuestos a los bienes personales, y con esos recursos sostener o darle una ayuda a las familias de menores recursos. Pero la Argentina tiene distribución regional metida en su constitución. Y bueno, ¿qué se puede decir? Bueno, supuestamente la distribución regional, si vos mirás los libros de finanzas públicas, debería ser para permitirle a las provincias más rezagadas que puedan mantener o hacer un mismo nivel de gasto público per cápita que las provincias más avanzadas. Es decir, que puedas prestar, o sea, porque vos sos más pobre, tenés bases tributarias más pobres y con tus recursos propios vas a tener más dificultades para financiar el gasto público provincial, que como todos sabemos, el grueso es educación, salud y policía. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado en la Argentina? Argentina era así en 1960. Lo que ha pasado en la Argentina es que nos pasamos de rosca con la redistribución regional. Entonces vos mirás el gasto provincial per cápita en la provincia de Buenos Aires, es mucho más bajo que en algunas provincias rezagadas, o sobre todo en las provincias de baja densidad. Y tenés a su vez diferencias muy marcadas entre provincias. Ahora, obviamente nadie quiere perder, entonces es muy difícil cambiar la distribución secundaria y yo creo que eso es lo que está detrás de por qué no hemos podido hacer una nueva ley de coparticipación federal. Quizás uno pudiera discutir
a partir de, que lo ha propuesto Juan Antonio Zapata, por ejemplo, de que cambiaran los coeficientes de coparticipación para el incremento en la recaudación. Nosotros hemos tenido propuestas desde FIEL, pero es un tema difícil porque nadie quiere ceder un peso, aunque sea a costa de otra provincia que es más rezagada que yo, digamos. Entonces ahí hay un problema. Ese problema, en algún momento se intentó la discriminación de la provincia de Buenos Aires, compensar con el fondo del conurbano, después hoy hay otros mecanismos, después le dan ahora a Kicillof más plata de las transferencias discrecionales, es todo un lío, digamos. Así que hay un tema, pero que, bueno, resolver ese tema para cumplir con el mandato constitucional es extremadamente complejo desde el punto de vista político, me parece a mí. Sacar la coparticipación es ir a un criterio devolutivo. En algún momento se planteó, fue Jorge Ávila de la Universidad del SEMA, él planteó, mira, saquemos la coparticipación, porque hoy vos fíjate que en realidad la plata se genera en las provincias, la recauda la nación, o sea, como que sube y después vuelve a bajar. Y ahí es donde se arma esta redistribución en contra de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Claro. ¿por qué no recaudan más las provincias y las provincias ricas directamente le hacen la transferencia a las provincias más rezagadas? Pero bueno, esa es una visión, si querés, que probablemente esté mejor diseñada desde el punto de vista de los incentivos, pero claramente ningún gobernador, ponele Infran, que es vecino de ustedes, que está favorecido en la coparticipación. Y Infran prefiere que la plata le llueva desde el gobierno nacional y no tener que ir a negociar con Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, si hubiera una distribución horizontal. Entonces, es un tema muy complejo que no tiene una solución fácil, me parece a mí. Desde el punto de vista económico, Fíjate, pensar 20 alternativas, pero la restricción política me parece que inhibe avanzar en ese tema. fíjate, Daniel, querido, vos que en Fiel, cuando el premio pone y todas estas cosas, siempre marcaste un camino y te destacaste por todo esto. Y yo te hago, mejor dicho, digo mi postura también. Acá creo que también ha influido mucho en todo este tema, incluso lo de la provincia de Buenos Aires, que es un tema razonable el que vos estás planteando. Pero después le dije San Pablo, Buenos Aires, Chile, Santiago de Chile, también introdujo una sustancial modificación en todo este tema. Y nunca pudimos asentar la cuestión. Lo que yo considero es que acá habría que buscar la mejor forma de que esto se instrumente como corresponde y que no estemos un rato recurriendo a determinadas personas a las cuales criticamos un día antes para que sirvan los intereses que tendríamos que pensar o tenerlos en cuenta como argentinos, que somos de la mejor manera posible. Y sin réprobos elegidos, hijos y entenados, sino buscar este equilibrio, un país que crezca armónica y equilibradamente, de donde Sí, fuere. yo te Por digo ahí, supuesto que marcando. vos fíjate lo siguiente, perdona que te interrumpa, pero dijiste una cosa muy importante, pero eso también lo resuelve la economía, porque lo que yo te dije de cuál debería ser el criterio es en alguna medida compensarte la insuficiencia de las bases tributarias propias, ¿no? Ahora, eso como vos bien decís cambia. Y yo te voy a dar un ejemplo. Cuando vos mirás las provincias patagónicas, que obviamente tienen un clima bastante áspero, pero también lo pueden decir las provincias como la tuya en el verano, digamos, pero las provincias patagónicas tienen una cantidad de, primero, están favorecidas en la coparticipación en relación a los habitantes que tienen, porque tienen pocos habitantes, y además tienen una cantidad de transferencias tributarias. Tenés la ley de Tierra del Fuego, donde no solamente tiene un régimen especial para la industria, sino que ningún habitante de Tierra del Fuego paga ganancias y bienes personales, a pesar de que sean muy ricos. Después tenés un mínimo no imponible más alto para la Patagonia, en el impuesto a las ganancias. Después tenés otras, pagan menos impuestos a los combustibles, en particular en la nafta. Tenés una cantidad de beneficios regionales. Eso se pensó, más allá de que esté bien o mal, se pensó hace muchos años. Vos pensás Tierra del Fuego, la ley del año 72. ¿Y qué es lo que ha pasado? Hoy, producto de, ha habido un cambio, si querés, que la energía se revalorizó a nivel mundial. Entonces vos hoy tenés probablemente la provincia más rica de la Argentina en términos de la disponibilidad de recursos, sea Neuquén. Entonces, ¿qué sentido tiene tener alguno de estos beneficios para la provincia de Neuquén cuando hoy tiene en Vaca Muerta, está sentada arriba
de una riqueza increíble que hoy el subsuelo es provincial. Entonces, cuando vos decís, el criterio te hubiera llevado, el que te digo yo, a que vos ibas cambiando y diciéndole, bueno, la Patagonia, hubo un momento que estaba despoblada, hubo un momento que, pero hoy por hoy tiene la misma lógica que en el año 72, que las empresas que están radicadas en Tierra del Fuego facturen el IVA y se lo metan en el bolsillo, el IVA que pagamos todos nosotros como consumidores. Bueno, yo creo que eso hoy no tiene sentido. Entonces, el tema es que se arman, justamente por no haber pensado esto con un criterio lógico, donde si tengo después, a veces por la fortuna, hoy, por ejemplo, hace 50 años atrás o 40 años atrás, nadie tenía idea del potencial del litio. Y hoy hay un potencial. Y vos tenés mucha inversión por ahí en provincias como, sobre todo Jujuy, pero en algunas otras del norte también. Entonces, este cambio uno lo tiene que tener en cuenta, porque de repente hay provincias que para ponerlo en alguna medida necesitaban alguna ayuda del resto del país, que hoy no tiene sentido. Entonces yo te pregunto a vos como correntino, ¿qué sentido tiene si vos apoyabas a la Patagonia o a Jujuy o a quien fuere a través de la coparticipación? Eso hace 20 años, pues bueno, tiene algún sentido. Hoy no tiene sentido, al contrario, por ahí debería ser al revés, ¿me entendés? Esa falta de flexibilidad me parece que es algo que uno debería corregir, ¿no? Yo creo, yo comparto con vos esta falta de previsibilidad y sobre todo que somos los campeones de la improvisación, cambiamos de un rato para el otro. Y creo que acá tenemos que tratar de volver a convertirnos en un país normal, que no lo somos. Te digo porque me parecieron muy atinadas las declaraciones de el candidato a presidente de Hacemos por el País, el doctor Schiaretti, que, con el cual hemos hecho una alianza, sin pertenecer al mismo partido, pero pensando con los mismos objetivos. ¿Ah? El único gobernador de provincia que es candidato a presidente en este momento. A lo mejor no en la dimensión de los demás, pero con un conocimiento de haber hecho un buen gobierno en la suya, en su provincia. Y digo yo esto porque creo que es necesario tener un proyecto que mire al mediano y largo y que no estemos cambiando permanentemente de postura. El otro día escuchaba declaraciones de Mingo Cavallo, por ejemplo, que hablaba de que algunos se creían superiores, pensaban que eran los dueños de la verdad. Y yo creo que acá tiene que llegar el tema de la humildad, el tema de saber que todos nos equivocamos y tenemos que tratar de dejar de equivocarnos, por lo menos buscar terminar con la grieta, tratar de convencernos de que somos argentinos y buscar las mejores soluciones. Creo que soy una persona que conoce magníficamente todo este tema y que tiene una gran sinceridad y lealtad en lo que manifiestas, creo que es importante. Y lo último que digo, y después tengo un minuto para, porque se nos fue el tiempo, es que hay que reconocer que el tema de la coparticipación también, volviendo a eso, no es una lucha por los recursos simplemente, sino para planificar qué hacemos en educación, en cultura, en seguridad también, relaciones internacionales también. Creo que esto es, en definitiva, lo que tendríamos que tratar de lograr de un proyecto de país que se pueda llevar a cabo el que asuma, el que resulte electo, al día siguiente de jurar tendría que ya empezar a ejecutar lo que manifestó. Dejo este minuto para que vos cierres, Bueno, querido Daniel, cómo ves yo la posibilidad de la cual estamos. me gustaría por ahí seguir con este punto porque es muy trascendente. Yo creo que ahí lamentablemente este gobierno que ha hecho retrocesos tremendos en materia de inflación y otras cosas, también lo ha hecho en esta materia, porque en el año 17 se había logrado firmar un pacto fiscal que trataba de gradualmente ir reduciendo y mejorando con los impuestos peores que hoy tienen las provincias, como ingresos brutos y sellos. Y eso este gobierno terminó primero postergando el cumplimiento de esos objetivos, porque bueno, el 19 porque recién asumían, el 20 porque estaba la pandemia y el 21 cambió todo eso y tiró todo eso para atrás. Entonces, vos sabés que es muy complejo, porque cada provincia defiende sus intereses, se había logrado un acuerdo entre la nación y 22 provincias, es decir, casi todo el país,
y eso se tiró por la borda. En una cosa que había bastante consenso profesional de que había problemas con ingresos brutos, que había que bajar la cascada, que el impuesto de sello es un mal impuesto, etcétera, etcétera. Eso, lamentablemente, bueno, a veces pasa de que las cuestiones de corto plazo terminan tirando por la borda cuestiones de largo plazo y ahora va a haber que empezar de vuelta, porque yo creo que la Argentina necesita un acuerdo federal en el cual se alineen determinados objetivos, no solamente en materia fiscal, sino también en materia de desarrollo económico. Así que me parece bueno, va a haber que volver a empezar y será tarea del gobierno que asuma el 10 de diciembre. Yo creo que este es un tema al cual habría que referirse con mayor, en un tiempo más amplio, y lo podemos ver para un día que vos puedas y podamos debatirlo, lo Seguro. hagamos porque es de trascendental importancia. Seguro. Yo te agradezco enormemente, querido Daniel. Y gracias a vos por invitarme a tu programa. Con todo gusto. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a un corte y luego con mis conclusiones. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! Son tantos los temas, los digo en pocos segundos que me quedan, que da gusto a dialogar y analizar en profundidad temas de enorme trascendencia como los que hemos abordado con el querido amigo doctor Daniel Artaud. Nos falta tiempo, indudablemente, y tenemos que pedirles que participemos en otro programa. Creo que son temas sustanciales, fundamentales, donde la seriedad, la responsabilidad y el conocimiento tienen que primar por sobre los intereses particulares. Terminar con la grieta, pensar que somos argentinos y tratar de lograr esta nueva mayoría nacional a la cual me estoy refiriendo permanentemente. Que Dios así lo quiera. Hasta el próximo programa.